Plaza Podcast. Los sueños no son solo un mero espectáculo nocturno, sino una pequeña ventana hacia nuestro interior. Desde pesadillas que nos persiguen hasta los sueños más surrealistas, cada uno encierra una historia que merece ser escuchada y sobre todo ser comprendida. Hoy nos preguntamos qué revelan realmente nuestros sueños, cómo pueden los psicólogos utilizarlos como una herramienta poderosa en la terapia y qué impacto tienen en nuestra salud emocional en general. Hoy en Plaza al Día, ¿son los sueños un reflejo de nuestra salud mental? Como decíamos al inicio, interpretar algunos sueños es posible y estos dicen mucho de nosotros, también del estado de nuestra salud mental. Hablamos con el psicólogo Diego de la Guerra. Señor de la Guerra, muy buenas. Muy buenas, Lucía. La primera pregunta, aunque parezca obvia, yo creo que es interesante saber el motivo, el por qué soñamos. Esto se aleja, aunque tenga desde luego sus connotaciones más profundas, ¿no?, más interesantes, se aleja de lo místico, se aleja de lo más, inconsciente si se quiere, y se acerca más a lo que tiene que ver con el organismo, al procesamiento emocional, a la necesidad, ¿no?, de repararnos, de elaborar la serie de emociones, la serie de experiencias que hemos tenido a lo largo del día y a poder procesar esa serie de cuestiones. Se trata entonces de un mecanismo regulatorio, como tantos otros, que a lo largo del sueño, generando y licitando estos procesos de reparación, ¿no?, permite procesar lo que se ha vivido. De ahí que una noche de buen sueño al día siguiente nos permita ver con perspectiva las cosas, con mejor claridad, etcétera. Decía hace unos instantes que los sueños pueden revelar muchas de nuestras intimidades, pero también revelar o saber exactamente nuestro estado de salud mental. ¿Llega hasta tal punto? Sí, acostumbra a ser el caso. Desde luego no todo el mundo se acuerda de los sueños. Esto depende de la fase del sueño en que podamos despertarnos. Hay fases que plantean, ¿no?, en más imágenes oníricas, más contenido onírico, en las que se sueña más, en definitiva, y hay otras en las que no. Dependerá del despertar, ¿no?, de la fase del despertar, y dependerá de la importancia que le prestemos y de la atención que le prestemos a los sueños, lo que podamos acordarnos. Por lo general, existe una correlación entre la patología o el desorden que podemos presentar en algún momento de nuestra vida, en un plano psicológico, y cómo esto encuentra su correlato en los sueños. Es un termostato emocional como tantos otros, y por norma general, si existe una alteración emocional, una alteración psíquica, los sueños van a revelarla. ¿Explícitamente? Evidentemente no, pero va a estar impactado tanto la calidad del sueño como el propio contenido de los sueños, en lo que tiene que ver con la salud mental o con el bienestar, ¿no? Los sueños acostumbran a corresponder también, a acompañar. Si hablamos de lo que soñamos, ¿no? Es muy habitual entre tus conocidos, amigos, familiares, etcétera, hablar de este tema, ¿no? Pues he soñado tal cosa que no entiendo por qué, o que sueñas a veces lo mismo muchas veces seguidas. Son sueños recurrentes, podemos decir. ¿Qué simbolizarían esos sueños recurrentes? Como todo, como toda compuerta al inconsciente, la reiteración, la recurrencia, viene a señalar algo importante, ¿no? Se trata de un mensaje que no terminamos de integrar, digamos, que no termina de transferirse al plano consciente y que, por tanto, sigue tocando la puerta, porque sigue haciéndose importante escucharlo, ¿no? Que se sueñe recurrentemente con algo quiere decir que ese algo cumple un papel importante, desde lo más evidente, a priori, como puede ser soñar con eventos de orden más traumático, ¿no?, o que han tenido una significancia, hasta soñar con imágenes o contenido onírico mucho más encubierto, ¿no?, mucho más simbolizado, que viene a comunicar también algo, ¿no? Un ejemplo puede ser de la muerte, el de soñar con el fallecimiento de algún ser querido, incluso nuestra propia muerte, en periodos de cambio, en periodos de duelo, cuando ha habido una pérdida reciente, una ruptura de pareja, un desencuentro con un amigo, con un familiar, o nos encontramos a las puertas de una reinvención profesional, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que al final plantean un final, ¿no?, y un comienzo, una defunción y un renacer, vamos a decir, sea simbólico, sea literal, pues todo eso nos puede acompañar en forma de sueño y en forma de,
contenidos más relacionados con la muerte, más recurrentes, que inciden más, ¿no? Que son más incisivos en ese sentido particular, y todo esto pues extrapolable a cualquier tema que se quiera, o vamos a decir a cualquier realidad que al sueño se le haga importante comunicarnos. Está hablando de soñar con la muerte, pero otros muy recurrentes que también la gente comenta mucho, pues que le persiguen o el típico que te encuentras desnudo en algún sitio público, cosas que quizás parecen extrañas, pero que son sueños que sí que mucha gente comenta que le pasa, ¿no? Que sueña con esas cosas. Porque muchas veces coincidimos, o sea, personas completamente diferentes con ese tipo de sueños. Al final no dejamos de estar hechos de la misma pasta, aunque cada sueño pues tenga sus connotaciones particulares siempre, ¿no? Son igual de singulares que cada uno de nosotros. Pero lo dicho, pues no dejamos de ser de la misma especie, ¿no? Y de enfrentarnos cosas muy parecidas. Por tanto, esa simbología, ¿no? O esas circunstancias de las que se vale el sueño tienen que ver en buena parte con lo que enfrentamos día a día y con lo que, bueno, pues tiene esa carga simbólica, se sea Pedro, se sea Lola, ¿no? Vamos a decir. Por tanto, enfrentarse a un examen y suspenderlo, no ser capaces de escribir, no ser capaces de arrancar a andar cuando alguien nos persigue, no, pues desde luego palabras que nos pueden venir a la cabeza son impotencia, indefensión, no frustración. Al final este tipo de cosas pues nos acompañan de alguna manera y tienen que ver con el día a día y pueden reiterarse, pueden repetirse, tienen, como digo, connotaciones particulares para cada uno, pero las imágenes al final tienen que ver con lo que vemos, con lo que vivimos, y eso no dista mucho, no contrasta mucho de una persona a otra. Y, por ejemplo, usted como profesional, al explorar, por ejemplo, los sueños de un paciente, ¿cree que puede ayudarle de alguna manera a comprender mejor lo que le está ocurriendo, el motivo de su malestar? Desde luego, en todo caso, con independencia del profesional, yo tengo particularmente una orientación psicodinámica, por lo que les doy importancia, pero todo profesional debería de alguna manera, ¿no?, incluirlos, porque los pacientes acostumbran a interesarse, nos interesa, ¿no? No terminamos de entenderlo, nos generan pues ese resto emocional, ese pozo, ¿no? Nos pueden perturbar, nos pueden interesar. Por tanto, sean más cifrados, vamos a decir, o más evidentes, suelen tener que ver, suelen ser, como digo, pues un correlato, un reflejo de lo que está ocurriendo en la vida de cada uno y, por supuesto, del paciente, ¿no?, que viene por lo general con una demanda evidente y con un deseo de mejora. Entonces, lo dicho, ¿no?, por esa, vamos a decir, correlación de la que hablábamos antes entre intensidad, recurrencia, naturaleza de los sueños y lo que está pasando en la vida de la persona, ¿no?, cómo se siente, los pacientes traen sueños y los cuentan. Entonces, ya no solo por el interés que puede suscitarle, por la preocupación, ¿no? Efectivamente, sino por empezar a tirar del hilo, ¿no?, y empezar a entender qué significa para él, y empezar a hilarlo, ¿no?, con la serie de otras cuestiones que comenta en sesión, los que sabemos que ya son, ¿no?, pues sus problemáticas, sus dinámicas de familia, digamos, ¿no?, sus patrones de relación, su personalidad. Todo esto pues permite revestir esa interpretación del sueño, ¿no?, de algo ya más fundado, más profesional, y que desde luego, pues bueno, lo dicho, sea más o menos demostrable, que termina por ser algo secundario, termine por servirle, termine por contribuir a esa narrativa, ¿no?, ya, y ese entendimiento. Uh-huh. ¿Existen diferencias significativas en los patrones de sueño, por ejemplo, entre diferentes culturas o entre diferentes grupos de edad, o no? Precisamente por lo que antes comentaba, este reestudiar, no vamos a decir, no este contenido diario al que nos vemos expuestos, que está pues tremendamente moldeado por la cultura, pues viene a ser, pues, vamos a decir, pues la sustancia del sueño, ¿no? Buena parte del contenido del que se vale el sueño para presentar, ¿no?, ese significado subyacente, ¿no?, ese mensaje que quiere comunicarnos, que quiere empacar. Por tanto, en función de la cultura y en función de lo que por tanto, ¿no?, cada cultura considera tabú, ¿no?, cada cultura contempla, pues va a valerse de una simbología distinta. Pero en todo caso seguimos siendo personas, pero en todo caso nos enfrentamos a situaciones bastante parecidas. Por lo cual, bueno, pues sí hay variaciones, ¿no?, significativas, y hay que tener en cuenta,
esas connotaciones más culturales, más personales, pero bueno, la diferencia no es tremenda. También es importante destacar es que sacar esas conclusiones de nuestros propios sueños y aprender un poco a interpretarlos puede ser bastante útil, nos puede ayudar a conocernos mejor y además, como usted nos decía, a saber un poco, a tirar del hilo y saber exactamente el problema o lo que más le preocupa a esa persona, pero claro, tampoco debemos obsesionarnos con esto, ¿no? No animaría a nadie a obsesionarse, sí les animaría a prestarle cierta atención, pero como se nos debe prestar en general, ¿no? Como sería aconsejable hacer en cualquier otro orden. No sé, es interesante escucharse, es interesante leerse en la medida de lo posible, pero que, bueno, pues esto pueda hacerse por cuenta propia únicamente es irreal hasta para los terapeutas y hasta para los propios psicólogos que atravesamos nuestro proceso y que requerimos pues para podernos habilitar, para podernos capacitar, ¿no? Para el trabajo requerimos también una terapia y requerimos de la perspectiva de otra persona. Pretender, ¿no? Entender por completo nuestros sueños, nuestro mundo interno, sin la asistencia de otra persona, no es realista y más que ayudar viene a perjudicar, ¿no? Porque impone unas expectativas irreales. Es interesante escucharse y hay muchos medios para empezar a, ¿no? Escuchar qué tienen que decirnos los sueños, para usarlos incluso creativamente, ¿no? Y ponerlos al servicio de, bueno, un mejor día a día. Hay diarios de sueños, mucha gente anota los sueños que tiene según se despierta, que es cuando más frescos están, para, bueno, con el paso del tiempo echar un vistazo, ojear y decir, bueno, pues identifico este patrón o este otro. ¿Será que temo esto o aquello? ¿No? Hay maneras también de favorecer por sí mismas lúcidos, más conscientes, bueno, prácticas meditativas, práctica de deporte, encontrarnos bien, ¿no? Y favorecer un mayor bienestar, al final nos lleva a sueños, pues, bueno, que nos dan ese pie a poder controlar. Pero el control no es algo que debamos tener en cuenta, no es algo que deberíamos aspirar. Al final esto va en automático y es interesante tomárselo como tal, ¿no? Ni reprimir ni controlar. Escuchar sabiendas, como digo, de que es un mensaje encriptado y es un mensaje difícil, ¿no? Conociendo nuestros límites. ¿Y hay alguna diferencia entre los sueños que recordamos y los que no recordamos cuando nos despertamos? Ciertos sueños, por su contenido, pueden reprimirse, ¿no? Porque puede ser más desconcertante de la cuenta. Al final pasan por capitas de censura y esto es una perspectiva psicoanalítica, ¿eh? Hay diferencias en función del psicólogo al que consultes, en función del psiquiatra. Cada cual tiene su postura a este respecto, pero la postura psicoanalítica, que es la que vengo a representar, sí opina esto. Al final se presentan bajo capas de censura, bajo simbología. Es como lenguaje cinematográfico, de alguna manera. Por tanto, bueno, tiene sus capitas, tiene su profundidad y nos da píldoras, ¿no? De lo que es difícil por otra vía y de golpe y porrazo, vamos a decir, de encajar. Nos va poco a poco, progresivamente y bajo capas de censura, para que podamos comprenderlo y para que, si es que queremos, nos acerquemos poco a poco a entenderlo. Recordarlo depende, por tanto, ¿no?, de lo que se ha soñado, de hasta qué punto somos capaces de digerir lo que se ha soñado, si es que es fuerte, ¿no? Al final, por ejemplo, trastornos del tipo traumático, ¿no?, como un trastorno de estrés postraumático, esta categoría, ¿no?, que a día de hoy se emplea bastante, trastorno de estrés postraumático complejo, cuando hemos estado expuestos en casa, pues, a violencia, a alcohol, a abusos, cuando se ha estado en la guerra, cuando se ha estado, pues eso, próximo a la muerte, hemos sufrido un atraco en la calle. Todo ese tipo de situaciones, pues al final se manifiestan en sueños con más frecuencia de la que desearía la persona, ¿no? Es, de hecho, pues, bueno, parte indivisible del trastorno, soñar con eso. Y son intentos de elaboración, son intentos de procesamiento. Depende entonces, como digo, el recordar o no, de la naturaleza de lo que se sueña, del contenido, pero también de la fase del sueño. Es decir, y no te voy a mentir, yo no suelo acordarme mucho de los sueños, por lo que sea, ¿no? Por que despiertas en una fase X, tus sueños de X calidad, ¿no? Por tanto, bueno, tanto en cuestión de fase como en cuestión de contenido, pues de eso depende. Diego de la Guerra, psicólogo experto en la interpretación de los sueños, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Lucía. Como
Como nos ha dicho el psicólogo, al explorar los sueños de un paciente, el profesional puede obtener una comprensión más profunda de su psicodinámica y con ella del motivo de su malestar. Por tanto, los sueños pueden ofrecer pistas importantes sobre las preocupaciones y los desafíos que enfrenta en su vida cotidiana, ya que entre los contenidos de nuestros sueños y nuestro subconsciente existe una relación estrecha. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y también en nuestra web plazaaldia.es. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast también están disponibles en la web plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales, en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn, donde además pueden dejarnos todos sus comentarios. Plaza Podcast.